Se llamaba El Constitucional para el Gobierno. De radio, vamos a comparar lo que están diciendo en Onda Cero, ¿vale? Con el golpe a la democracia de Àngels Barceló y de la SER. Es que, a ver, estos son tibios y equidistantes, pero y a mí no tengo nada en contra de la tibieza y la equidistancia, en muchos aspectos. Pero estos de la SER es que es Radio Sánchez, tío. Es una locura. Es que no te diría ni siquiera ni Radio PSOE, tío. Radio Sánchez. Me gustó más este take del Chepas cuando se enzarza con los contertulios. Risible. Muchas gracias por los beats, Trujol. Hoy creo que estamos teniendo una de las grandes discusiones del Estado. Pues una estrategia. Bueno, ahora lo escuchamos. El 20 de diciembre del año 2022, para haber triunfado anoche un complot contra la democracia, un golpe de Estado, como dicen algunos, para haber sido amordazados, asaltados, esterilizados el Congreso y el Senado, se respira una enorme tranquilidad en la vida corriente de los españoles esta mañana, seguro que porque no nos hemos enterado todavía de hasta qué punto nuestros derechos han sido atropellados en la noche de ayer. Bueno, le pongo al corriente por si... ¿Quiere ironía? Sí. 3 tazas. ¿Cuánta ironía le podemos? Más. Si acaso usted desconectó anoche temprano, le pongo al corriente de lo que sucedió. Basado o rojo. Bueno, le pongo al corriente de lo que sucedió, lo que nunca antes había sucedido, y lo que según el gobierno era mejor no imaginar que llegara a suceder por las gravísimas consecuencias que va a tener para nuestra salud democrática. ¿Qué sucedió? Pues que el Tribunal Constitucional, sus 11 magistrados, por mayoría de 6-5, resolvió que hay que parar la tramitación parlamentaria de 2 reformas legales. 2 reformas legales que afectan al Consejo del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional, o sea, a la manera de elegir los magistrados del Tribunal Constitucional. Atendió así el Alto Tribunal al recurso que había presentado el Partido Popular y a la posibilidad de que la tramitación parlamentaria haya vulnerado el derecho de la minoría del Parlamento a ser escuchada. Este es el argumento que emplea el Tribunal Constitucional para decir, señores del Congreso y el Senado, paren esta tramitación hasta que decidamos si el procedimiento es correcto o no lo es. O traducido, que el Tribunal Constitucional echa el freno a la tramitación parlamentaria, manda parar, llegó el tribunal y mandó parar, porque el procedimiento exprés que escogió el presidente Sánchez para esta reforma legal, para esta... Pablo Franco, muchas gracias por la raid, guapérrimo. Frankers, bienvenidos. Que llamar franquistas, tío, luego se saca demasiado fácilmente de contexto. Reformas legales priva a la minoría, o presuntamente priva a la minoría, de un debate en profundidad sobre cambios legales que son muy relevantes. Tan relevantes como que afectan a la manera de elegir, como digo, magistrados del Tribunal Constitucional. Anoche, por tanto, y según la doctrina del propio presidente del gobierno, triunfó el complot contra el Parlamento. O sea, recordemos o repasemos. El jueves pasado fue cuando Pedro Sánchez, en Bruselas, al término de una cumbre europea, proclamó que el presidente del Tribunal Constitucional, en connivencia con la derecha y la ultraderecha, había conspirado contra el Congreso de los Diputados. Y estaba satisfecho. Que vive en Juego de Tronos, tío. Sánchez, porque el complot había naufragado. El Parlamento ha podido ejercer su tarea con plena normalidad y a pesar de este complot que hemos visto, tan burdo, de la derecha y la ultraderecha. Que presente un recurso el Partido Popular y de manera inmediata, por primera vez en más de 40 años, el Tribunal Constitucional, con carácter de urgencia, convoque un pleno y aboque a pleno. Además, ese recurso, hombre, está todo dicho. Está todo dicho. Claro, si el jueves se acreditaba al presidente de que el complot no hubiera conseguido su objetivo, pues es que ayer ocurrió justo eso, que sí lo consiguió, luego aplicando la doctrina de Pedro Sánchez, palabras mayores, triunfó el complot contra el Parlamento, un golpe a la democracia. Claro, aquí viene la parte contradictoria, que es que hablando de algo tan grave como esto, habiendo nada menos que triunfado un complot, un golpe de Estado, según Podemos, un golpe blando, están diciendo otros, habiendo sido amordazado el Parlamento, como dice algún periódico, el presidente del gobierno no sintió la necesidad de dirigirse anoche a los españoles para decirnos nada, habiéndose producido acontecimientos tan graves. Dices, no, es que era ya tarde, es que era, bueno, pero es que era un día histórico. Y era tarde, lo que usted quiera, pero mira, sí compareció la presidenta del Congreso. Compareció la presidenta del Congreso. Michelle Batet compareció, cierto. Ya estamos aquí, golpistas calvos, cabra de España. Bienvenido. Eso, después de que el complot triunfara según la doctrina presidencial para decirnos que, discrepando de lo que había decidido el Tribunal Constitucional, naturalmente se acata la resolución. Y compareció el presidente del Senado, el señor Gil, para decir que, discrepando de lo que ha decidido y pareciéndole muy grave lo que ha hecho el Constitucional, naturalmente se acata hay que mantener la calma, dijo el presidente del Tribunal, del Senado. Hay que mantener la calma porque la democracia está garantizada. Pero entonces ha triunfado el complot o no ha triunfado. O sea, ¿en qué situación estamos esta mañana a juicio del presidente del gobierno de España? Porque si realmente hubiera... El viejo truco de mantener la calma. Un golpe de Estado, no veo yo a la presidenta del Congreso diciéndolo acato el golpe de Estado. Ya que ha triunfado.
Bueno, igual lo más revelador de todas las declaraciones de anoche es Acato que el golpe de Estado, tío. compareció en Twitter la señora Forcadell, la presidenta del Parlamento de Cataluña, cuando la proclamación de la independencia, condenada e indultada por el... Es el golpe de Estado de Rödinger, tío. Es un golpe de Estado inconcebible, un ataque a la democracia absoluto, pero lo acatamos, ¿vale? Pero vamos con ello, ¿vale? En plan, bueno, venga, pero increíble, ¿eh? Me parece fatal que lo sepas, este golpe de Estado que estás dando. Lo voy a aceptar, pero porque eres tú, que si no... el gobierno de Pedro Sánchez. Y compareció la señora Forcadell Acepto a Sánchez como mi Führer. para decir, ay, ahora venís los del PSOE a descubrir que el Constitucional es antidemocrático y se mete donde no le llaman. Si aquí esto ya lo hemos sufrido. El Constitucional haciendo política y reprimiendo los derechos políticos de los parlamentarios. Si aquí ya lo hemos sufrido. Aquí cada uno barre para su casa, es verdad, y para su tema. Pero claro, es que anoche alguien decía, antes de que apareciera Ander Gil, se le está poniendo cara de Forcadell, a ver si... Ah, bueno, es que este es el programa que va a hacer hoy Pablo Iglesias, ¿no? Son golpistas. Y aquí te ponen las caras de aquellos miembros del Tribunal Constitucional que están respetando la Constitución y los trámites y procedimientos que hay que hacer para cambiar este tipo de cuestiones. Estos son son golpistas. Además lo pone como con interrogantes. Como si no supiésemos lo que van a decir, ¿no? Te contamos quiénes son los 6 operadores de la derecha. Está bien que pongan así las caras y demás. Yo creo que se retratan más ellos que los mismos magistrados, pero ok. va a desobedecer. Además que todos son el catedrático de Ione Belarra, Podemos... A ver, contaremos con los análisis. ¿Quién estarán? J. Martín, el catedrático Pérez Royo, Ione Belarra, ok. Otegi, ok. Oriol Junqueras y O'Donnell. Hostia, tío. Menuda tropi, tío. De puta madre. Estos son los que van a decir si terceros, ¿no? Son golpistas y si están respetando la Constitución. Los análisis de la mano de Ione Belarra, Otegi y Junqueras. Ok. Ok, Pablo. Full pack. La resolución del Tribunal Constitucional. Cosa que no pasó. Aunque Podemos es lo que está pidiendo que pase. Desobediencia al Tribunal Constitucional. Es, por cierto, uno de los delitos por los que fue condenado Oriol Junqueras y por los que será condenado el señor Puigdemont si alguna vez se le juzga en España. La expresidenta Forcadell podía haberse ido más atrás. En lugar de irse al proceso, podía haberse ido al año 2010, cuando José Montilla encabezó una manifestación contra el Tribunal Constitucional por haber corregido el Estatut. Y ya habían circulado antes, mientras el Tribunal deliberaba sobre si el Estatut era plenamente constitucional o no del todo, ya habían circulado argumentos muy parecidos a estos que estamos escuchando ahora, ¿eh? Que si recusaciones interesadas de algunos magistrados, per extrems, que si mandatos caducados de algunos magistrados. Bueno, la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, que se cambió la ley con la mayoría que lideraba Zapatero, se cambió la ley para que pudiera seguir siendo presidenta 3 años más. Que si órgano deslegitimado, esto se escuchó mucho durante aquel debate, es que el Constitucional está deslegitimado, como ahora. Se escucha también, ahora digo. Que si magistrados de un sector que traicionaban a sus colegas y se alineaban con los de enfrente, traición, lo de Manuel Aragón se dijo entonces, ¿no? Bueno, no parece que el presidente Sánchez vaya a encabezar una manifestación contra el Tribunal Constitucional. Hay quien dice, dale tiempo, no parece. El ministro Bolaños, que en teoría es el ministro de la Presidencia, pero que en la práctica es el ministro para el Poder Judicial, compareció anoche de luto riguroso y con tono de españoles franco ha vuelto. Y compareció para arremeter contra los 6 magistrados del Constitucional que han parado la operación y para insistir en que aquí se ha abierto una crisis de alcance desconocido. En el fondo lo que... Que me encantan las palabras que usan, tío. Golpe contra la democracia, el alcance desconocido, algo inédito. Dijo, y su propia comparecencia es la manera de asumir la autoría de esta operación parlamentaria que de momento han callado. La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Es más, esa facultad existía y en 1985 se derogó, precisamente para evitar que se pudiera impedir a los parlamentarios debatir y aprobar asuntos. Lo que se pretendía evitar justo ha ocurrido hoy. Que perdón por la pregunta, pero si esta era una reforma legislativa impulsada por 2 grupos parlamentarios, el PSOE y Podemos, ¿por qué tiene como portavoz al ministro de la Presidencia? Bueno, termine como termine este asunto, que vamos a verlo. De momento no hay votación esta semana en el Senado, pero hay otras vías que tienen naturalmente la mayoría parlamentaria en el Congreso, tiene otras vías para sacar adelante estas reformas legales. Por ejemplo, tramitarlas sin meter enmiendas en el Código Penal sobre asuntos que no afectan al Código Penal. O sea, lo que... De Papi 8, gracias por la suscripción. Bienvenido. Anoche planteó Íñigo Errejón, que es presentamos una proposición de ley para reformar expresamente estas 2 leyes. No empotramos las enmiendas en una ley que no tiene que ver con esto. Esa vía existe y se puede además tramitar por la vía de urgencia. Y en 15 días estaría también resuelta. Digo, termine como termine este asunto. La Brigada de Ingenieros Legislativos del Palacio de la Moncloa sale tocada
porque cometió un tremendo error de cálculo. Pensó que este atajo parlamentario para remendar por enésima vez la ley que afecta al Consejo del Poder Judicial terminaría como las anteriores o como los anteriores atajos, llegando a puerto sin mayores turbulencias, y esta vez ha sido distinto. ¿Por qué? Porque en el PP también conocen los resortes que tiene el sistema, ¿no? También tienen ingenieros legislativos ahí, gente además con mucha experiencia en estas cosas, ¿no? Y por eso han logrado que esta vez el procedimiento parlamentario se detenga, se pare. De tal manera que la reforma aún no ha llegado a puerto y que está abierta una crisis insólita, es verdad, entre las instituciones del Estado. O sea que buen trabajo y enhorabuena, ingenieros. Lo de Sánchez y el Tribunal Constitucional, hubiera que contarlo con una serie de televisión, habría que imitar a 24, la serie de Kiefer Sutherland, ¿se acuerda? Hace ya 20 años que se estrenó, vamos siendo muy mayores todos, pero en su momento fue un pelotazo esa serie. Se partía de pronto la pantalla en 4, ¿se acuerda? Entonces veías lo que estaba sucediendo simultáneamente en 4 escenarios distintos, pero que todos estaban relacionados con la misma trama. Pues esto pasa con la... Aquí tendríamos en la pantalla, en lugar de 4 escenarios, 6. Estaría el despacho del presidente de la Moncloa, a su lado la sede del Tribunal Constitucional, debajo de esta la sede del Poder Judicial, del Consejo, a la izquierda el Palacio del Senado. Una quinta, si cabe, en la pantalla, una quinta, el despacho de Feijóo en el PP. Y una sexta, el plató de Pablo Iglesias, que es donde se decide qué hace cada día Podemos. Y el reloj ahí, el reloj que va marcando los segundos que van pasando. ¿Por qué? Porque esto es una carrera, miren. Es que esta tarde se reúne el pleno del CGPJ, no el TC, el CGPJ, porque tiene pendiente elegir a sus 2 magistrados. Claro, los magistrados de la mayoría que es conservadora en el CGPJ les entró la prisa cuando vieron que el gobierno iba a sacar adelante esta reforma legal, porque cambia la manera de elegir a los magistrados. Dicen, si nos la cambia ya tenemos menos opciones para elegir a los 2 que nosotros queremos, que son un tal Tolosa y un tal Lucas. Es que el gobierno, en lugar de al tal Lucas, prefiere a uno que Vandrés. Los 2 son progresistas, pero le gusta más el segundo porque es más de Cándido Conde Pumpido que el primero. Bueno, estas cosas. Entonces los vocales del Consejo dijeron, aceleremos, elijamos ya a nuestros 2 magistrados para el TC antes de que entre en vigor esta reforma legal. Pero como ahora la reforma se ha parado en el Congreso, en el Senado, dice, a ver si ahora se les han pasado las prisas a los vocales. Y claro, ahora es cuando es imprescindible hacer un previously, como en las series americanas, ¿no? Anteriormente, en el ala pedestre de la Casa Blanca, el presidente Pedro Sánchez, presidente riesgoso, orgulloso siempre de llevar más lejos, llegar más allá de lo que ninguno de sus antecesores fue capaz de llegar. Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas. El presidente Sánchez se propuso antes del verano terminar el año teniendo de presidente... Decisiones arriesgadas, tío. Parece el título de una película de James Cameron. Tribunal Constitucional a Cándido Conde Pumpido, que es un magistrado de reconocido prestigio y también de innegable afinidad socialista, ¿verdad? Fue fiscal general con el gurú del gobierno de ahora, que es el expresidente Rodríguez Zapatero. El calendario acompañaba el anhelo de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque en junio tenían que ser relevados 4 magistrados del Tribunal Constitucional, un tercio. Y en esta ocasión, 2 los elige el gobierno y los otros 2 el CGPJ. Dice, como el CGPJ optará siempre por uno conservador y uno progresista, como el gobierno optará por 2 afines, pues 3 de 4. Al alcance de la mano, claro, una mayoría progresista, que se dice, del Tribunal Constitucional. Todo eso no es no tiene nada de irregular. Pero llegó junio y los vocales del CGPJ empezaron a procrastinar, que se dice ahora, ¿no? Por una razón o por otra no terminaban de ponerse a la tarea de elegir a sus 2 magistrados. Y sin los 2 del CGPJ, el gobierno tampoco podía ver nombrados a los 2 suyos. En vista de la resistencia, el presidente recurrió con su equipo de ingenieros de la Moncloa a su herramienta favorita, que es retocar la ley. Cambiamos una palabra por aquí, una coma por allá. Donde no había plazo máximo para los 2 magistrados del CGPJ, ahora ya sí que lo hay. Decían, a mitad de septiembre, fecha límite. Tendrán que tener elegidos a sus 2 magistrados, pero llegó septiembre y no. Fue cuando Carlos Lesmes, ¿se acuerda usted, presidente del Poder Judicial? Que en paz política y judicial descanse, el señor Lesmes dijo aquello de que no podía declararse el CGPJ en rebeldía. Pero se declaró. O se declararon los vocales atrincherados. Y entonces Lesmes lo fió todo a la renovación del propio CGPJ. Como estaban negociando Bolaños y González Pons, dice, bueno, ya renovarán esto y los siguientes elegirán a los 2 magistrados para el Constitucional, pero la negociación descarriló, sedición de por medio, el señor Lesmes cogió la puerta y entonces el presidente Sánchez, impaciente ya, decidió doblarle la mano a estos vocales irreductibles y al partido que los propuso, que es el PP, recurrió de nuevo a la Brigada de Ingenieros y alumbraron este enésimo retoque legal, ahora para cambiar los requisitos de elección de los magistrados del Constitucional. Ni 3/5 ni gaitas. Los 2 del CGPJ podrán ser elegidos sin mayorías cualificadas. Pisó el acelerador en el Congreso, acompañado en el arreón legislativo por el Frente Amplio. Y en 10 días lo tenía hecho, la enmienda debatida, votada y aprobada en el Congreso. El PP que hizo tirar del comodín del TC, del Constitucional, para intentar frenar la operación. Y metió así al Constitucional en la melee política. Y consiguió el objetivo, que es frenar, está frenada la tramitación parlamentaria. Y así hemos llegado a la pantalla en la que estamos en esta semana y en esta mañana, con el reloj en marcha. Digo, esta tarde se reúnen los vocales del CGPJ. ¿Se les han pasado las prisas para elegir a sus 2 magistrados o no? Y estará usted preguntándose, pero todo este formidable fregado que nos está usted contando y que jamás antes se había producido. Que es un formidable fregado, ¿eh? Madre del amor hermoso, tío. Y que ha llevado al presidente del gobierno de España a proclamar en Bruselas que el Parlamento ha sido objeto de un complot en el que ha participado el presidente del Constitucional. Todo esto es para que un señor y no otro, o no otra, presida el Tribunal Constitucional. Pues un poco sí.
Bueno, el gobierno para conseguir que lo presida Cándido Conde Pumpido y el PP para que no lo consiga. Y por el camino han dejado la vida institucional española como un erial. Carlos Alsina, en Onda Cero. Pues así son las cosas, amigos. Así está la historia. Por supuesto, Rayo lo ha resumido magistralmente. PSOE y Unidas Podemos. ¿Sí? ¿Lo escuchamos también para hacernos una idea? Venga, va. Vamos primero Carlos Alsina, mi padre, auténtico.